Saludos y bienvenidos a Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Hoy vamos a hacer un viaje a 1941. Un extraño viaje. Y para hablar del extraño y misterioso viaje tenemos al profesor de Escuelas de Negocio, Felipe Botalla. Muy buenos días, Felipe. Buenos días, Ferran. Encantado de hablar contigo, como siempre. Siempre es un placer reabrir, ¿verdad, Felipe? Estos capítulos ocultos, misteriosos, poco divulgados, de etapas de la historia pasada. Y, Felipe, eres un referente en el campo de investigación de la Segunda Guerra Mundial. Si te parece, hacemos un pequeño repaso de tus libros en los cuales plasmas hechos insólitos que a mí, por ejemplo, me eran desconocidos hasta que te conocí, como lo que sucedió en 1947 en la Antártida. Sí, a ver, yo me he dedicado como hobby, porque yo trabajo en otras cosas y no tengo nada que ver con todo esto, pero sí como hobby pues he intentado entrar en algunos capítulos, como tú muy bien dices, oscuros o extraños o no bien explicados, e incluso desconocidos en algunos casos, ¿no? Como es desde el proyecto atómico alemán, que fue el primer libro, Operación Hagen, luego estuve, como tú dices muy bien, en Antártida en 1947, ¿no? La guerra que nunca existió. Luego pasé a Cronos, que era el proyecto de la campana. Luego pasé a lo que era la Colonie Waldner 555, que era todas las bases que hubo alemanas en la Segunda Guerra Mundial y previamente en Sudamérica. Y el último ha sido el vuelo del águila, que es un poco la cúspide, que supongo que sucede después de la guerra con todo el entramado socialista nacional, ¿no? O sea, ¿dónde va a parar todo esto, ¿no? De alguna forma, prácticamente hasta los años 90. Entonces yo con esto he querido hacer una serie de libros que no son habituales, es decir, libros sobre la batalla de Kursk o el desembarco de Normandía o la batalla de la batalla del Mar del Coral. Pues hay libros que lo explican muy bien, que decir, yo ahí ya poco tengo que aportar, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que no hay, y menos en lengua española, son libros sobre estos temas tan curiosos, ¿no? A ver, siempre he de decir que son novelas históricas, por lo tanto hay una parte novelada, digamos, yo relleno huecos que no hay en este momento o que no tenemos acceso a ellos, sobre una base que es real o que por lo menos hay datos o indicios que indican que así fue, ¿no? Y eso es lo que me limito a hacer, ¿no? Entonces, si con esto ayudo a que la gente piense y reflexione y busque, pues oye, yo me doy con un canto en los dientes, que se dice, ¿no? ¿Vale? La verdad es que es todo lo que envuelve la Segunda Guerra Mundial. Hay un antes, un durante y un después realmente extraño, ¿no? Incluso cuando, desaconsejado por todos los generales de la Wehrmacht alemana, desaconsejan la Operación Barbarroja, a punto de iniciarse el asalto a la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas de aquellos tiempos, a la actual Rusia, y no obstante se lanzan allá, no sé si eran entre 5 y 6 millones de soldados contra aquellas inmensidades. A ver, fueron 3 millones, 1 millón por frente norte, frente centro y frente sur, digamos, ¿no? Eran como 3 grupos de ejército, para entendernos. Básicamente, hoy ya se está demostrando, a través incluso de historiadores rusos, que el ataque de Hitler sobre la Unión Soviética fue un ataque preventivo, ya que yo siempre me había preguntado, cuando empezaba a leer sobre la guerra, y claro, el tema Rusia era muy importante, ¿no? A mí siempre me sorprendió cuando Hitler y sus tropas entran en Rusia, en la Unión Soviética, la cantidad de prisioneros que hacen en muy poco espacio de tiempo y en muy poca zona geográfica, para entendernos, ¿no? Con lo cual, hoy ya se ha demostrado que esos soldados que capturaron, que eran millones, estaban esperando el ataque sobre Europa, o sea, lo que hoy se llamaría un ataque preventivo, ¿no? De alguna forma. Entonces, es una cosa que cambia el panorama totalmente. Claro, mucha gente que no sabía este dato se pregunta, ¿y por qué lo hicieron? ¿Pero para qué? Si era una locura, ¿no? A ver, desde un punto de vista frío y sin más, puede parecer una locura. Pero cuando indagas en esto, y repito que hay historiadores soviéticos, rusos, actuales, que están, gente joven que está trabajando en este asunto, están indagando en antiguos informes que han estado clasificados hasta ahora, están viendo que la película es otra, ¿no? Entonces el plan de Stalin era llegar prácticamente hasta España y de hecho los alemanes capturaron muchos soldados con libretos, con frases básicas en alemán, en inglés, en francés e incluso en español, con unos mapas topográficos de Europa espectaculares, o sea que ríete tú de muchos mapas de ahora, ¿no? Con todo tipo de detalle geográfico y orográfico. Con lo cual aquello fue un ataque preventivo. Lo que pasa es que esto, claro, esto es difícil decirlo así públicamente porque parece que defiendes algo, pero sin embargo, si fue así, fue así. Me guste o no me guste, ¿no? Es lo que hay. Vale, por lo tanto, eso sí que explicaría realmente que pues el ataque sobre la Unión Soviética, claro. Y por ejemplo, si nos remontamos
a la primavera del año 1941, cuando prácticamente la mano derecha de Adolf Hitler, Rudolf Hess, empieza a realizar un vuelo, un misterioso vuelo, pero previamente antes supongo que hay una conspiración de Hess para abandonar, para transferir información, no se sabe qué, ¿verdad, Felipe? A ver, el vuelo que tú dices, ese famoso vuelo, que de esto se ha hablado muchas veces, ¿no? Y un poco qué pasó ahí, cómo es posible que este hombre, que era efectivamente la mano derecha, casi era prácticamente el secretario personal de Hitler, ¿no? Pues decide un día preparar un Messerschmitt 110, un biplaza con unos tanques adicionales de gasolina para ir a Inglaterra en una supuesta misión de paz, ¿no? Claro, en aquel momento estamos hablando que llevaban ya 20 meses de lucha contra Inglaterra. De hecho, hacía un año que se había realizado la llamada batalla de Inglaterra sobre el Canal de la Mancha, ¿no? Y los bombardeos sobre Londres y la respuesta inglesa, etcétera, 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 ¿no? Entonces, claro, misterio tiene poco, porque en el fondo un hombre como Hess, que era un hombre entregado a la causa, difícilmente lo hubiese hecho esto por su cuenta. Y además, él hizo varios vuelos de prueba, etcétera, con lo cual esto, vamos a suponer que lo hizo en secreto, esto lo hubiese sabido Hitler en cuestión de minutos, ¿no? Y que estaba preparando un avión especial de largo alcance. Por supuesto lo sabía Hitler, y además esto puedo decirte que hay por ejemplo, hay un artículo en el American Mercury de mayo del 43, estamos hablando de en plena guerra mundial, que se titulaba La historia oculta del vuelo de Hess, y no solo deja claro que estaba ordenado por Hitler ese vuelo, sino que además lo esperaban los ingleses. O sea que dice, claro, y esto lo escribe una revista americana, o sea, no lo escriben los alemanes o los ingleses, esto lo dicen los americanos bastante bien informados. Incluso el Reader's Digest hizo una especie de resumen o de versión condensada, vamos a llamar, de ese artículo en julio del 43, o sea, 3-4 meses después, ¿no? Donde reafirmaban pues lo que explicaba ese artículo del American Mercury, ¿eh? Por lo tanto, por supuesto que era un viaje preparado, organizado, y además fue una de las muchas pruebas que hizo Hitler de búsqueda de paz con Inglaterra. La más sonada y la más conocida fue el tema de Dunkerque, que permitió que 300.000 soldados ingleses volviesen a Inglaterra, ¿no? Como hizo parar sus tanques prácticamente en la playa, y permitió que se marchasen. O sea que esto fue otra de las pruebas, digamos, de Hitler en la búsqueda de Inglaterra, ya que él en principio no tenía nada ni contra Inglaterra ni contra Francia. Pero no hay que olvidar que Francia e Inglaterra le declararon la guerra tras la entrada en Polonia, por ejemplo. De hecho, Felipe, hablando de Dunkerque, que jamás fue entendido por sus propios generales, ¿cómo puede ser que a pocos metros de la victoria total dejas que se escapen un contingente de soldados británicos espectacular? Sí. Quizás era dentro de un plan establecido decir, mira, yo dejo que se salven vuestros soldados y miramos de establecer como un tratado de paz para poderse dedicar a lo que quería. Sin duda, yo creo que esto hoy está fuera de toda duda. O sea, fue una de las varias pruebas de Hitler hacia Inglaterra y sobre todo hacia Churchill para que reconsiderase la situación y que llegasen a un estado de paz, hasta el punto que uno de los planes de Hitler era permitir que el Imperio Británico continuase, es decir, todo lo que son colonias inglesas en Extremo Oriente, en África, etcétera, continuaba. O sea, él no tiene ninguna intención de atacar a Inglaterra ni intención de atacar a Francia, pero otra cosa es lo que pasó, y por diferentes razones. Pero el hecho que dejase escapar a 300.000 soldados británicos, si hubiesen sido prisioneros, Inglaterra se hubiese quedado desarmada totalmente, ¿no? Sin embargo, lo que pasa que Churchill en esto fue un hombre inflexible y no en ningún caso quiso negociar. Y digo esto diciendo también que en los años 30 hay varias afirmaciones de Churchill alabando a Hitler como estadista y como político, y o sea que lo tenían venerado. Sin embargo, esto de repente un día cambia y se convierte en un enemigo acérrimo hasta el final, ¿no?, de Hitler, y en ningún caso quiso jamás ceder. Del mismo modo que el vuelo de Hess, Churchill siempre dijo que era un cuento. O sea que esto que no ni hablar, ni que no quiso ni recibirle, por supuesto, ni los documentos que traía Hess en su vuelo pues los quiso ver ni nada. O sea, ahí acabó, tal como lo cogieron. Bueno, tal como se lanzó en paracaídas sobre la finca del duque de Hamilton en cerca de Glasgow, él pues ella estuvo confinado en cárcel, así de claro, y luego ya estuvo en el juicio de Nuremberg y tal, ¿no? Pero en ningún caso quiso ningún tipo de contacto, nada en absoluto. Porque claro, vamos a hacer un análisis. Si realmente querían una reunión para un tratado de paz entre la Alemania de Hitler y el Reino Unido, lo podían hacer abiertamente o pues secretamente, pero abiertamente. No tenían que enviar a Rudolf Hess. No, por supuesto, claro. El envío de Hess es un gesto
digamos, para aproximar posturas. Y claro, estamos hablando de prácticamente el segundo, tercer hombre del Tercer Reich en aquel momento, ¿no? De largo, aunque él no era un militar, bueno, había sido militar en la Primera Guerra, pero él no era un tío implicado en operaciones militares ni nada de todo esto, o sea, era un tío que más bien desde el partido, por decirlo así, ¿no? Y muy conocido ya entonces, que no envió a un cualquiera. Y, bueno, pero estos los ingleses se cerraron en banda y dijeron en todo momento que no, que ni hablar. En una Alemania que hay la Gestapo, hay las SS, la policía local, los controladores militares del aeropuerto desde donde parte el avión hacia cerca de Glasgow, en Escocia. Sí, en Escocia, sí. ¿Cómo puede ser que se salten tantos protocolos de seguridad en un momento que estás en alerta de guerra? Es que no se salta ningún protocolo, aquello está preparado, aquello está planificado. O sea, lo que hace es marcharse debidamente ordenado, digamos, por Hitler, ni más ni menos. Sino es imposible marcharse de Alemania en guerra, como tú dices muy bien. O sea, tú puedes entender que la alerta era máxima en todos los casos. Entonces, un avión que de repente sale, ¿a dónde va este avión, no? Yo decir que por eso no hubo ningún tipo de impedimento. O sea, él puso el avión en marcha, lo había probado en varias ocasiones, eran vuelos de prueba perfectamente conocidos, y va y se marcha. Entonces, claro, esto no tiene mucho sentido, como tú dices muy bien, ¿no? En un país que en aquel momento en guerra, pues los controles son otros, ¿no? Y sí, le deja marchar, claro, porque él va a reunirse, vamos a decirlo así, con mandamases británicos, esa es la idea, y claro que se le permite, pues no hay ningún tipo de freno, digamos, a ese vuelo. En tu opinión, ¿se permite la huida, entre comillas, lo diremos así, la huida? Entonces ya cuadra, ¿no? Las baterías antiaéreas no disparan al avión fugado. Claro. Pero, ¿y las baterías antiaéreas británicas? Bueno, en la zona de Escocia el tema era más suave, vamos a decir, ¿no? O sea, era un lugar idóneo para llegar con un avión sin demasiados problemas, a pesar de que estaban en guerra en Inglaterra, por supuesto, y había pues mucho más control. El avión viajó de noche, llegó de noche, se lanzó en paracaídas de noche, que decir, la cosa era mucho más factible, ¿no? Por decirlo así, que no de día, ¿no? Donde podía haber habido cazas incluso. Pero claro, eso también, a lo mejor, de alguna forma, también se le permitió llegar hasta allí, ¿no? O sea, también podemos pensar eso, ¿no? Aunque es un tema que yo no he investigado bastante, si parto de lo que dice la American Mercury, la revista esta, era algo esperado por los ingleses, por lo tanto, aunque hubiesen habido cazas o baterías antiaéreas, ese avión llega en un momento determinado, debidamente avisado, y se le permite, digamos, entrar en espacio aéreo británico. Si no se lanza en paracaídas y el avión cae, ¿no? Claro, porque baterías antiaéreas, la RAF que estaba alerta de cualquier movimiento aéreo que no era nacional. Lo más fácil es que lo hubiesen perseguido. Por supuesto, y eso no sucedió. Al contrario, llegó perfectamente bien. Lo que pasa es que él se lanzó en paracaídas sobre la zona que él consideraba, bueno, donde tenía previsto caer, porque te recuerdo que había buena parte de la nobleza y los aristócratas, e incluso parte de los ingleses que querían digamos, un acercamiento a Alemania, ¿no? Seguro. Entonces, él se lanzó sobre la zona que consideraba que podía ser mejor recibido por este duque de Hamilton, ¿no? Entre otros. Pasa que, claro, hay un momento que él ya apareció con su paracaídas, su historia, pues, ¿este tío quién es, no? Y cuando se identificó, pues fue detenido inmediatamente. Bueno, de hecho, llegaron tropas enseguida a la zona, ¿no? Los soldados, vaya. Y ya militarmente él fue capturado. ¿Crees que se llegó a reunir con Winston Churchill o incluso con el monarca Jorge VI? No. De esto no tengo ninguna duda. Él siempre estuvo en manos del ejército como prisionero y ahí terminó su aventura, por decirlo así, ¿no? Ahí terminó su aventura. No hubo ningún caso, ningún acercamiento, ni ninguna posibilidad, y tanto el rey como Churchill, sobre todo Churchill, en el rey pues no te puedo decir tanto, pero yo imagino que el rey al final seguía lo que decía Churchill, y Churchill estaba en esto pues totalmente enconado, ¿no? En el sentido que él no quería recibir a ese tío, y además decía que era todo un cuento, que él no tenía que hablar nada de todo esto, y que lo que había que hacer era luchar contra Hitler, y sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Que dijo. O sea que nada más. Entonces Hess, Felipe, es detenido, es encarcelado en Spandau. Bueno, pero esto ya es posterior, sí, esto ya es después del juicio de Nuremberg. Sí, efectivamente él fue el último prisionero de Spandau, que luego fue derribado a la cárcel. Pero efectivamente él estuvo en la prisión de Spandau durante muchos años, ¿no? Él fue ingresado, bueno, de hecho hasta que murió, así de claro, ¿no?
en el año 87, con 93 años, ¿no? Imagínate, o sea, que él pasó por cadena perpetua. Pero además, claro, mucha gente dice, bueno, y este hombre en principio no estuvo implicado en nada, no se llaman crímenes contra la humanidad o crímenes tal, ni siquiera militarmente él tuvo ninguna influencia en nada, ¿no? O sea, él, como he dicho antes, era un hombre del partido y por lo tanto no, en principio, aunque era por supuesto socialista nacional, no, él no estaba implicado en nada, digamos, criminal, por decirlo así, ¿no? Que es la palabra que se usa siempre. Porque él cumple a rajatabla su cadena perpetua hasta que muere en la cárcel, y otros como Albert Speer o Dönitz están 20 años en la cárcel y luego ya lo suelta, ¿no? Speer fue ministro de producción y suministros en guerra, y Dönitz fue el gran almirante de la Kriegsmarine, que estos sí que tuvieron, digamos, que ver con la guerra, para entendernos. Sin embargo, estos a los 20 años estaban sueltos. La pregunta es, ¿qué sabía Hess que era peligroso, ¿no? Porque incluso en el caso de Nuremberg fue acusado, el cargo que se le aplicó fue crímenes contra la paz. Yo creo que él fue en paz hacia Inglaterra, ¿no? Sin embargo no fue así, ¿no? Es decir, la pregunta que yo me hago a la vista de todos estos datos reales es: ¿era un hombre peligroso para la historia oficial? Es decir, lo que podía decir Hess podía cambiar muchas cosas que nos han explicado oficialmente y que serán como verdades o dogmas. No lo sé, al menos la duda razonable pues se puede plantear, ¿no? La admiración de Adolf Hitler por Hess queda patente en un discurso. Hemos buscado un discurso en el cual pues bueno, inaugura unas jornadas. Tú, que sabes muy bien alemán, casi que nos lo podrás traducir. No creas. Y es curioso el público cómo lo mira, como si prácticamente como una veneración, y el propio Hitler, su mirada atenta, profunda, pero de satisfacción, ¿no? Vamos a poner un fragmento de este personaje, de Rudolf Hess, en un meeting político. Den Kongress des 6. Parteitages eröffne ich mit dem ehrfurchtsvollen Gedenken an den in die Ewigkeit eingegangenen Generalfeldmarschall und Reichspräsidenten von Hindenburg. Wir gedenken des Generalfeldmarschalls als des ersten Soldaten des großen Krieges und gedenken damit zugleich unserer gefallenen Kameraden. Ich begrüße die hohen Vertreter auswärtiger Staaten, welche der Partei die Ehre erweisen, an der Tagung teilzunehmen. In aufrichtiger Kameradschaft begrüßt die Bewegung besonders die Vertreter der jetzt unter dem Befehl des Führers stehenden Wehrmacht. Felipe, sí. Otro hombre que tenía el don y el poder de la persuasión de la mente colectiva a través de la oratoria. Esto queda patente aquí. A ver, creo que eran grandes oradores. Por ejemplo, ahora cuando escuchas Hess, aunque no lo entiendas, bueno, él agradece, digamos, a Reichsmarschall, agradece a los caídos por Alemania, toda esa historia, ¿no? Y abre las jornadas del Día del Partido, el Parteitag, que se llama. Él fue el que organizaba los días del partido en Nuremberg, desde el año 33, que fue el primero, si no me equivoco. No sé si hubo algún antes. Bueno, el caso es que él y por supuesto él hablaba, ¿no? Previamente a Hitler, por ejemplo. Entonces él habla muy claro, aunque no entiendes alemán, repito, pues habla claro, no habla chillando ni haciendo ningún aspaviento en particular. Y claro, la oratoria bien llevada es un arma tremenda. Es decir, claro, es que al final todo entra por los oídos, ¿no? Y la forma en que hablas y el énfasis que pones a algunas palabras determinan que la gente te siga o no. O sea, yo creo que hacían una cosa muy bien, o sea, desde un punto de vista, vamos a llamarla de comunicación, ellos eran grandes comunicadores y piensa que ellos sabían en aquel momento, y con una Alemania que venía de una Primera Guerra Mundial, un Tratado de Versalles terrible, una República de Weimar que tuvo muchísimos problemas, ellos deseaban una Alemania fuerte, cosa que hasta diría que puede parecer lógica y todo, ¿no? Entonces ellos sabían qué decir al pueblo para motivarle, ¿no?
Claro, cuando tú sabes tocar emocionalmente a la gente está dispuesta a morir por ti. La gente no va a morir por 100 euros, la gente morirá pues cuando sabes tocar el corazón. Entonces están dispuestos a eso, a morir por ti si hace falta, ¿no? Y esto yo supieron hacerlo muy bien, muy bien. Yo diría que ha sido, de hecho aún hoy en escuelas de comunicación se estudian estos discursos, incluso la parte estética del discurso, ¿no? Cómo están los oradores puestos, las banderas detrás. Hay una serie de protocolos de comunicación que ellos siguen perfectamente, ¿no? O sea que en esto estaban muy adelantados, por supuesto. Y Hess, ni más ni menos, es uno más de los grandes oradores que hubo en aquel momento. Me pregunto, en una época que ya sabían un poco de lo que eran los dones, hoy ya estaríamos hablando de clones, de los doppelgangers, ¿no? De estas personas que se parecen tanto a uno que, dándoles unas pautas de oratoria, de información, pueden llegar a usurpar tu, podríamos decir, identidad. ¿Tú crees, y esto es una noticia, hemos estado buscando, una noticia que salía en un rotativo en el año 1979, cuando dice, la familia del prisionero, haciendo referencia a Rudolf Hess ya en la prisión de Spandau, dice que está preocupada. ¿Por qué? Porque un médico inglés pone en duda que el solitario habitante de Spandau sea el verdadero Hess. ¿Y por qué sale todo esta conspiración acerca de este personaje ya prácticamente olvidado por todo el mundo? Porque Hess fue herido en 1917 por un disparo de bala que le afectó a los pulmones, y que el prisionero, presuntamente Rudolf Hess de Spandau, no tiene ninguna herida de ningún tipo que se aprecie incluso en las radiografías, ninguna secuela. ¿Pudo ser suplantada su identidad, haciendo creer que estaba en la cárcel un Hess que no era Hess? A ver, yo no lo sé. Yo he de hablar de los doppelganger, pero yo no creo que fuese un doble, sinceramente. Que un doble se preste a pasar el resto de su vida en una prisión, a ver, no sé, no voy a discutir que no pueda ser, pero me resulta bastante difícil de creer. Yo creo que era él, sinceramente, y además incluso su fisonomía, su cara era la de él, de ya mayor por supuesto, pero ha habido estudios de su cara, digamos, en la evolución, y era él, porque efectivamente han surgido dudas. Pero yo no creo que fuese otro, sinceramente lo digo, ¿no? Con esto no estoy diciendo que no pudiesen existir dobles, que los hubo, o gente muy parecida, o incluso gente pues debidamente preparada para suplantar en un momento determinado pues a otra persona que a lo mejor pues tenía una proyección pública, ¿no? Pero yo no creo que fuese el caso de Hess, no creo que lo fuese. Yo creo que tenía al auténtico, que es el que de verdad tenía la información, y lo tuvieron ahí hasta el final. Y entonces con esto ya se garantizaron el silencio, se garantizaron que nada, no se tocaría la historia, ni sería un tío, digamos, problemático para los líderes de aquel momento, o todo lo que se explicaba en aquel momento de lo que había sido el Tercer Reich y tal, ¿no? Entonces yo creo que yo creo que era él, sinceramente lo digo, no tengo por qué no decirlo, pero es que no creo que fuese otra persona en este caso, ¿eh? Y respeto cualquier teoría, y siempre escucho cualquier historia que me explica, ¿no? Como si Hitler pues sobrevivió, toda historia, cosa que tampoco estoy de acuerdo, ¿no? Entonces creo que en esto él era el que estaba en Spandau, ¿no? En esa época, hasta el año 87 en que murió, ¿sabes? De hecho, hay una curiosidad, ¿no? Que añade más gasolina a este fuego del misterio de Hess, y es que prácticamente hasta 1970, concretamente 1969, Hess se negó a ver a sus familiares, y había acabado la Segunda Guerra Mundial hacía ya unos cuantos años. Yo creo que estando en Spandau, que la prisión de Spandau está cerca de Berlín, ¿verdad? Sí, está en Berlín, sí. De hecho, ahí estuvieron, digamos, recluidos buena parte de los acusados de Nuremberg, y el último que quedó fue él, y el día que murió pues la prisión la derribaron, ¿no? A ver, yo creo que Hess en buena parte perdió su juicio hasta un cierto punto. Es decir, a veces dice que estaba como una cabra, tal igual, yo no lo creo. Yo creo que él también se podía hacer el cabra, si tú quieres, con tal de pasar más desapercibido, ¿no? ¿Es posible que no quisiese recibir a su familia? Pues es posible, yo no digo que no. Eso es algo que ya luego no sucedió, o sea, eso fue un periodo de tiempo que así fue, por la razón que sea, que yo la desconozco, ¿no?
pero alguna razón hubo para que él se rechazase la familia. Quizás pasó un momento muy difícil, mentalmente hablando, del que luego se recuperó, ¿no? Pero yo no creo que él siguiese ninguna pauta concreta. Él simplemente, pues, por la razón que sea, pues, no sé, claro, el estar en una prisión en estas condiciones, con 4 guardias diferentes, americanos, franceses, ingleses y rusos, no sé yo hasta qué punto si le trataban bien o mal, pues no creo que te dejen buenas condiciones mentales, ¿no? Seguramente. Y estar totalmente solo. Un jardín, que es el que cuidaba, está a su vuelta por el patio y poco más, ¿no? O sea, lleva una vida bastante rutinaria y sin demasiadas emociones, ¿no? Entonces quizás esto le puede afectar hasta el punto que no quiso en un momento determinado ver a su familia. Que luego, repito, esto ya no sucedió, ¿no? Pero así fue, sí, es cierto. La Segunda Guerra Mundial, Felipe, envuelta de misterios, enigmas. Hay otra curiosidad, Felipe, y cambiando un poco de escenario, ¿no? Pero dentro del mismo contexto. Bueno, dime. Siempre me ha dejado sorprendido la capacidad de los científicos alemanes / nazis de aquellos tiempos, incluso de la preguerra. Ya durante la guerra, que estaban desarrollando tecnologías prácticamente imposibles para aquellos tiempos. Y estamos hablando de que en los últimos días ya de la Segunda Guerra Mundial surcaban los cielos aviones a reacción en cuanto los raids aéreos que bombardeaban Dresde, Berlín, etcétera, etcétera, aún eran aviones a motor. Lo que pasa es que la producción era limitada, ¿verdad? A ver, yo siempre he dicho que estaba muy adelantado, mucho más de lo que se nos ha dicho. Efectivamente, Alemania hoy es un país capado, ¿no? Yo puedo recordar, pues, filósofos, músicos, científicos alemanes que prácticamente acaban en el 45. A partir del 45 Alemania ha quedado marcas, Mercedes-Benz, Porsche y poco más, ¿no? Es decir, digamos, temas profundos de investigación, temas profundos de pensamiento y de música, por decir unos campos, en concreto hay más, todo esto ha terminado. O sea, yo no he vuelto a escuchar a nadie importante alemán en estos campos, ¿no? En estos campos. Es cierto que los científicos alemanes estaban muy adelantados y además la guerra también provoca que todo esto se acelere. ¿Por qué? Porque hay una guerra y por lo tanto hay que ganarla y, bueno, pues lo que haga falta, ¿no? Efectivamente, Alemania tuvo la primera escuadrilla de caza de aviones a reacción, los Messerschmitt 262, ¿no? Luego tuvo Comet y tuvo otros aviones, digamos, que salieron al combate en pocas unidades y luego con un problema muy importante de combustible, ¿no? Entonces, claro, las veces que salían estos aviones, los americanos y los ingleses ahí no tienen nada que hacer en sus bombardeos diarios. Como saben, los americanos bombardeaban de día y los ingleses de noche, o sea, bombardeo continuo, ¿no? O sea, que no paraba jamás. Pues claro, cuando se enfrentaban estos aviones, pues lo tenían muy mal, ¿no? Claro, siempre se ha dicho que si estos aviones hubiesen aparecido pues un tiempo antes, e incluso en grandes cantidades, pues la guerra hubiese sido otra. Posiblemente, o quizás sí, ¿no? Yo no soy capaz ya de decir sí o no a esto. Pero es evidente que estos aviones dieron mucho miedo en su momento, fueron muy avanzados, y siempre he dicho además que por el hecho de haber salido tanto las V1, las V2, los aviones a reacción, etcétera, aviones submarinos como el modelo 21, el modelo 23, que eran submarinos ya de verdad, lo que tenían tanto los alemanes y los americanos y los ingleses eran sumergibles, pero un submarino que puede permanecer meses debajo del agua, esto salieron prácticamente en el año 44. Con estos modelos tan potentes que han sido la base de los submarinos actuales, excepto en lo que es la propulsión, que hoy son atómicos y en aquella época pues seguían siendo diésel y eléctricos, ¿no? Yo creo que estos aviones que han aparecido, como estos submarinos, como estas armas muy modernas y evolucionadas, si no hubiesen salido al combate, es decir, si hubiesen estado simplemente en la mesa de los diseñadores, te puedo garantizar que jamás se les hubiera dado ese positivo a Alemania y esos aviones hubiesen sido pues como diseñados y pensados y desarrollados en Estados Unidos y en Rusia. De hecho, muchos modelos rusos y americanos están basados en los aviones alemanes. Hay una anécdota, por ejemplo, el amigo Hearst, el supermillonario, este hombre tenía un Messerschmitt 262 que se hizo de Alemania para él. Y en una ocasión pues quiso hacer una prueba de velocidad contra un avión a reacción americano y se lo impidieron. Claro, el avión alemán seguía siendo muy superior al avión americano, ¿no? Pero para que veas tú, el tema de la tecnología fue muy avanzada. Y no solo en ese campo. En medicina y en muchas más cosas hubo muchos avances. El tema de la gasolina sintética, por ejemplo, ¿no? Claro, es una cosa que gracias a la gasolina sintética que yo pudo funcionar una temporada más, ¿no? Pero que claro, ante la falta de recursos propios, pues hay que agudizar el ingenio, ¿no? Que es lo que hace la guerra generalmente.
Y esto sí, aparte con unos científicos muy brillantes y con recursos amplios, ¿no? Con recursos amplios. ¿Hasta qué punto crees que podían haber ganado la guerra? Porque tú en Die Glock lo plasmas muy bien. Es que incluso querían modificar el pasado. A ver, es que aquí partimos ya de un por lo menos desde mi punto de vista o por lo que yo he ido leyendo y estudiando, pero la guerra, a ver, nunca hubo una intención de una guerra mundial. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Cuando empieza la Segunda Guerra, cuando entran en Polonia, más de la mitad del ejército alemán iba tirado a caballo, con carros. Es decir, que tú cómo puedes pretender, por muy idiota que seas, hay una cosa que es de sentido común. O sea, yo no puedo pretender dominar el mundo con la mitad de más de la mitad de mi ejército con tracción animal, ¿no? Olvídate. Entonces, yo creo que lo que sí que se pretendía era llegar hasta Ucrania, digamos lo que era el Lebensraum, que era el espacio vital que llamaban en aquella época los socialistas nacionales, que sí hacia Ucrania, que era lo que Hitler entendía como lo lógico para Alemania, ¿no? Pero nada más, aquí se acaba la historia. Él en ningún momento dijo de atacar a Inglaterra o a Francia o a otros países. O sea, fue una cosa totalmente que surgió ahí por muchas circunstancias, pero no era su plan, ¿eh? Entonces, que hubiesen ganado la guerra, ¿qué quiere decir ganar la guerra? ¿Contra quién? ¿Tener todo el mundo? Esto es absurdo. O sea, no, hay zonas donde Alemania no hubiese podido llegar jamás. Dominar. Yo creo que la guerra, de momento, fíjate tú que hay una cosa muy curiosa, y es que se habló del Reich de los 1000 años y toda esta historia, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Que cada día aparecen artículos, aparecen reportajes sobre Hitler y la Alemania de entonces. Han pasado 80 años y se sigue hablando de él como si fuese un tío actual, una persona actual. ¿Que ha tenido una influencia decisiva? No lo discuto. Pero ¿crees que merita que estemos hablando continuamente de él? Es absurdo. O sea, esa guerra sí que la ha ganado él, por supuesto. La guerra del estar a día continuamente, viéndole, apareciendo aquí películas, lo que tú quieras, presentándolo de una forma o de otra, me es igual. Pero esa batalla la ha ganado de largo. Y claro que durará años. Sí, es un gran negocio, además. Es un gran negocio. Entonces, yo creo que esa guerra, lo que es la guerra física, la guerra militar, yo creo que no tenía muchas. O sea, si hubiese planteado el ir hasta Ucrania, te diría, hombre, quizás sí. Pero más allá de eso era muy complicado, muy complicado. No tenía ni siquiera bombarderos estratégicos, que sí que tenían los aliados, por ejemplo, los Heinkel y los Junker, eran aviones que volaban hacia Inglaterra 5 minutos sobre Londres y volver. O sea, no es que no tenían más capacidad de vuelo, con lo cual, o sea, nunca se pensó en una guerra de a larga distancia, para entendernos, ¿no? Nunca. Entonces, y eso se refleja claramente a partir del año 42 o así. Claro, las cosas empiezan a cambiar y tiene que pensar de otra manera, pero su guerra no era una guerra mundial, no quería conquistar el mundo. O sea, es un absurdo que nadie ha podido pensar en su sano juicio, ¿no? Entonces, yo creo que la guerra, digamos, a pequeña escala y en zonas muy concretas, pues podía haber tenido algunas posibilidades, pero mucho más allá de eso, ¿no? ¿Cómo iba a invadir Estados Unidos? ¿Cómo se hace eso? No sé, o Sudamérica, o bueno, si ves en el mapa lo que es la Unión Soviética frente a Alemania, estamos hablando de una especie de, no sé, de un bicho pequeño frente a un elefante, ¿no? Que es absurdo, ¿no? Y lo que te preguntaba, Felipe, ¿por qué intentaban construir una campana del tiempo? ¿O exactamente dónde estaba ubicada aquellas instalaciones militares? Bueno, la campana fue un proyecto ultra secreto militar que empezó ya en los años, creo que fue en el año 40. Era un proyecto que se llamaba Cronos, que como sabes es el dios del tiempo griego, Cronos, ¿no? Claro, es un nombre muy curioso para un proyecto militar, ¿no? Que le llaman Cronos, que querrá decir tiempo, ¿no? Entonces, luego este proyecto en el 42 se divide en dos. Uno es Tor, que quiere decir puerta en alemán, y otro es Ladenträger, que es que importa la luz. Claro, puerta, que importa la luz para ver qué, la oscuridad, hacia dónde vamos, ¿no? Es decir, son nombres como muy sugerentes. Entonces la campana, lo que sabemos de la campana viene a través de un investigador polaco que tuvo acceso a parte de la declaración que hizo el SS Jakob Sporrenberg, que era quien tenía bajo su custodia todo el tema de seguridad de donde se estaba trabajando este proyecto, es decir, máxima seguridad. Y este hombre fue capturado por los ingleses en el 45 y como que su actividad fue en Polonia, se lo entregaron a los polacos. Los polacos le pidieron declaración y poco después de la declaración pues lo colgaron.
Si los ingleses hubiesen sabido quién era ese tío, ya te digo yo que no se entregan a los polacos ni loco, vamos. Por lo que sabía que el hombre era tremendo. Entonces ese hombre es el que nos habla de la campana Die Glocke, que repito, era un proyecto ultra secreto. Die Glocke no era ni más ni menos, o pretendía ser dos cosas. Una era un sistema de propulsión o de energía, digamos, no voy a decir eterna, pero sí de muy largo plazo, con lo cual yo podía impulsar una nave o podía impulsar lo que sea sin ningún tipo de añadido energético, para entendernos. O sea, la máquina proporcionaba energía suficiente a cualquier artefacto, tanto volador como marítimo o terrestre. Y otra, que es la que tú quizás estás tocando más, es la parte de que tenía la capacidad de la torsión del espacio-tiempo, con lo cual permitía, o al menos sobre la teoría, el viaje en el tiempo. Entonces yo lo que hice fue el libro Cronos, concretamente, que hablo de este asunto, y bueno, yo aquí lo novelo, por supuesto, a partir de toda la información que he podido recoger de este asunto, que no es demasiada, pero que permite vislumbrar un poco por dónde iban los tiros, ¿no? Entonces yo esto también lo uno en el libro y creo que puede tener cierto sentido, y es que hay una llamada arqueología prohibida de objetos, como tú sabes muy bien, los OPARs, que son objetos que se encuentran en estratos geológicos imposibles, ¿no? Y entonces, bueno, esto cómo es posible que esté aquí, ¿no? y siempre recordaremos, y lo tengo en el libro, pues aquella famosa huella de un zapato que pisa un trilobites. Claro, el trilobites era un crustáceo, estoy hablando de hace 400 millones de años, ¿no? ¿Quién llevaba zapatos? ¿Habían hombres? Es que no sé, son muchas preguntas, ¿no? Bóvidos, en el museo en Moscú, que a la cabeza de un bóvido que lleva un disparo de un 7,65, que es calibre militar. Incluso aquí cerca de Barcelona, en Lliçà, hay un cráneo de un tío de 15.000 años de antigüedad con un disparo también en la cabeza, de diámetro militar. Es decir, ¿quién hacía safaris entonces, no? ¿Quién iba al pasado? Y además con una tecnología que es casi nuestra, ¿no? El orificio en estos cráneos no son de balas actuales, ¿verdad? No, a ver, son de balas de calibre militar, sí, claro. Pero, bueno, de ahora, pueden ser perfectamente de la Segunda Guerra Mundial, incluso de la Primera. Claro, entonces, claro. Aquí surge la paradoja, ¿no?, del tiempo, y jamás mejor dicho. ¿Cómo puede ser que un cráneo tan antiguo tenga un orificio, una bala, a no ser que se haya hecho recientemente o hace unas cuantas décadas? ¿O es que el orificio fue hecho por una bala militar en el tiempo del cual está datado el cráneo? ¿Te referías a esto? Claro. O sea, el cráneo que tiene 15.000 años, ese orificio es de hace 15.000 años. Y aquí viene el misterio, ¿no? ¿Quién usaba un rifle en aquella época, ¿no?, de calibre militar? Aquí está la duda. O ese bóvido que, por cierto, según análisis forense, sobrevivió al disparo. Ostras, ¿quién hacía esto? No sé, ¿había gente entonces? ¿Habían armas de ese tipo en hace 15.000 años? Yo creo que no, o al menos la historia oficial digo que no. Entonces, alguien tuvo que ir allí y utilizar esto, y por alguna razón disparó. ¿Me explico? Entonces, el problema de todo esto es que el tiempo, que es un factor que se está estudiando todavía y nadie sabe exactamente lo que es, pueden ser diferentes puertas. Claro, tú cuando varías el pasado, puedes variar el presente también, como consecuencia, ¿no? Entonces, el matar a ese tío con un disparo en la cabeza hace 15.000 años, igual hoy pues ha permitido que no apareciese según qué, o que apareciese según qué. ¿Vale? Entonces, tocar cosas del pasado en el supuesto que puedas ir, puede ser comprometido. Es la famosa paradoja del abuelo, ¿no? Mi abuelo era un mal tío, pues voy al pasado, le mato, pero claro, si le mato yo ya no nazco, ¿no? Digamos, yo ya no existo. Con lo cual, ¿qué hago, no? Es una paradoja, la paradoja del tiempo. Bueno, esta paradoja la analizamos hace años en un programa de radio. Y claro, pero cabe un recurso. ¿Cuál? Y es que si muere tu abuelo, tú no naces, pero a día de hoy tú sabes que hay la posibilidad de la inseminación artificial. Sí, claro. Estamos hablando de ingeniería genética. Sí, pero el desarrollo entonces no es natural, digamos. A ti te crean por otra vía. O sea, tu abuelo en esto no es consciente de esto, digamos, o no fue consciente que iba a tener una hija o un hijo, que luego tendría un nieto, ¿no?, que sería el que me mata, ¿no?, el hijo abuelo. O sea, sí, es verdad, claro, la ingeniería genética te puede permitir eso, ¿no? De unos restos puedes quizás extraer un ADN, pero es una paradoja, ¿no? Entonces, el tocar el pasado siempre es un problema. Yo muchas veces, cuando se habla, a ti que te gusta el tema de los ovnis y toda esa historia, a ver, yo sabes que siempre parto de la base que son terrestres, pero ¿quién me puede discutir que a lo mejor los ovnis son precisamente naves del futuro nuestras, ¿no?, que vienen del año pues 2700, ¿no?, que tienen la capacidad de venir a esta época, y otras aparecen por aquí, no tocan nada, van viendo, nos acercan, quizás cogen alguna pequeña muestrecita sin variar nada y se van. Y
Es decir, y vuelven a su tiempo. Puede ser, ¿por qué no? Esto que dice Felipe es totalmente cierto y hasta el punto de que, imagínate que hay una ley cósmica en el cual nosotros ahora estamos, ¿has dicho el año 2700? Sí, por decir un año. Y dices, oye, vamos a evitar de que haya un apocalipsis del tipo que sea y vamos, nada, a hacer un pequeño matiz para que no suceda aquello. Porque cuántas veces tú y yo sabemos que eventos que parecía que iban a suceder y tenían 95% las posibilidades de que sucedieran y no han sucedido. Y esto, los que vamos siguiendo la historia presente, pasada y mirando hacia el futuro, dices, no puede ser que no haya sucedido cuando estaba todo a punto. Sí. ¿Ha podido haber una intervención ajena, tal como comentamos? Pues, a ver, yo siempre he dicho que, no sé si es verdad o no lo que digo, claro, por supuesto yo no lo sé, pero ¿es verosímil? Sí, porque no, a mí ¿qué me puede decir qué tipo de tecnología hay en el año 2700 o en el 3400? ¿Puede haber una tecnología que permita un viaje en el tiempo? Quizás sí. Yo hoy no soy capaz de explicar el cómo, ¿no? Pero puede haberla, claro que puede haberla. Bueno, y esta gente es la que viene aquí a vernos, y pasa, y va a haber acontecimientos tremendos. Quizás interviene en algún tema muy concreto, es posible, pero yo lo veo más por aquí, y por supuesto terrestres. Yo esto de los marcianos, toda esta historia, ahí ya no entro. Ahí ya no entro. Es curioso, Felipe, Dime. de que en mayo de 1941 Sí. Hess haga este viaje misterioso, y curiosamente, en 1943, un escritor francés de ciencia ficción, René Barjavel, Sí. escribe una novela titulada El viajero imprudente. Imagínate. A veces Pues por algo será, ¿no? a veces hay estas extrañas coincidencias, ¿no? Sí, es curioso. No, a ver, o sea, hay muchas paradojas y muchas cosas que sorprenden, ¿no? ¿Cómo es posible que se haya hecho un libro así, ¿no? Ya no voy a entrar en Julio Verne y sus historias, ¿no? Por supuesto también, ¿no? Pero que sí, a veces hay coincidencias en el tiempo y en el espacio. ¿Cómo es posible que esto se haya conjugado en este momento, nada más? Curioso, ¿no? Conmigo curioso. ¿Hay alguna fuerza detrás, alguna energía, alguien? Pues no lo sé. Podría ser, claro, podría ser. De hecho, los desarrollos científicos ahora todos van para ofrecernos, por un lado, la velocidad de la información, Sí. 2G, 3G, 4G, 5G y las que vendrán, pero por otro lado es cómo poder controlar el tiempo, y no el tiempo meteorológico ni climático. Ya. Que esto El también tiempo. es un objetivo, ¿no? Bueno, es que cada vez se da más valor al tiempo, ¿no? Porque el tiempo, aunque aparentemente es inmaterial y es intangible, está ahí, ¿no? Entonces el coste del tiempo, ¿no? Por eso es una investigación que se lleva a cabo, claro. Muchas veces puede ser una de esas investigaciones del CERN también, ¿no? El CERN igual está metido en historias del tiempo, quién sabe. Algunos dicen que es una puerta interestelar, ¿no? Y que puede llevar a otros sitios de ida o de vuelta, y claro, el CERN seguro que el tiempo es uno de sus elementos importantes de estudio. Quién sabe, ¿no? Hombre, lo curioso es que por un lado se haga en una zona geográfica que son muy señores suyos, como es Francia y Suiza, que dejen poner un acelerador de partículas, sí. Y que ahora ya se está pues articulando para hacer un CERN más grande, más potente. Bueno, de 100 kilómetros de diámetro, el de ahora tiene 27. Sí, claro. No, pero es que es muy extraño todo, ¿no? O sea, esa máquina en realidad, ¿qué es, no? El otro día lo hablábamos con JL, ¿no? Esta máquina, ¿qué es exactamente? O sea, que piensa que el CERN, lo decíamos, viene en el año 54, o sea, que hablamos del CERN ahora, pero el CERN tiene más de 60 años, casi 70 años. En el año 54, sí, empieza el CERN. allí claro que sí. habían científicos nazis también trabajando en este Hombre, proyecto. en el 54 científicos habrían, pero sobre todo alemanes. Yo siempre he dicho que el CERN en su inicio debió ser una continuación de la campana, porque al final, pero ya hecho a lo bestia, ya con muchos más medios y con muchas más, y abierto, digamos, ¿no? Y yo creo que fue una continuación de un experimento de física, que es la campana, para monitorizar y controlar el tiempo. Y el tiempo, tanto como viaje, saber qué es el tiempo exactamente, o sea, poder definirlo con claridad, lo que dura el tiempo, parámetros del tiempo, o sea, hay muchas historias que se pueden trabajar en el tiempo, ¿no? Y yo creo que es una continuación vamos a llamarle, como de pruebas muy exóticas, de física exótica, que es algo que los alemanes llevaban a cabo en aquella época, ¿no? Entonces el CERN para mí es una continuación de esto. ¿Por qué Europa se mete en eso después de una guerra brutal? Escasamente 8 o 10 años después de una guerra brutal,
a aliarse con un proyecto de este calibre, ¿no? Con unos costes claro, desorbitados. Yo esto lo puedo entender a partir de los 60, 70, vale, pues lo entiendo, ¿no? Pero año 54, que está todavía derruida buena parte de Europa, ponerse a hacer eso, ¿qué sentido tiene, no? Yo recuerdo, además, sí, permíteme, yo recuerdo una persona con doctorado en física cuántica, la entrevistamos hace unos 5 años atrás, 5 o 6 años, sí, que nos dijo que estaban a punto de descubrir el universo paralelo, Felipe. Ostras. Una persona que ha trabajado allá. Sí, sí. No, puede ser. Claro, entonces, ¿qué están haciendo allá? ¿Están indagando sobre los patrones de los agujeros de gusano? Sí, claro. O conocidos también como los puentes de Einstein-Rosen. Sí. Claro, es lo que decías tú. Si curvas el espacio... Pues aproximas cosas, claro. Claro, ¿no? La distancia, imagínate, bueno, esto ya sería el siguiente paso para la teletransportación. Sí. Hubo el experimento Filadelfia, sí, que allí algo sucedió con esta tecnología de curvatura de espacio-tiempo. Sí, algo sucedió, sí. Sí, y esto era en plena Segunda Guerra Mundial. Sí, fue un proyecto americano, el barco Eldridge, sí. Yo el CERN, a ver, hay muchas teorías, ¿no? Del CERN, a mí lo que me sorprende es que no hayamos sabido nada del CERN hasta hace escasamente 10 años, ¿no? Que empezamos a hablar un poco y tal, del bosón de Higgs y la partícula de Dios y el Big Bang y todo este rollo. No sé, hay muchas teorías, como mínimo verosímiles, ¿no? Hay una que dice que ni siquiera existe. Porque yo decía el otro día en el programa de JL que yo no he visto, y las he buscado, no he visto ninguna foto del movimiento de tierras que representa trabajar a 100 metros de profundidad, 27 kilómetros, en un túnel de una manga de unos 20 metros. Claro, ¿dónde está todo ese trabajo ciclópeo? Ríete de las pirámides, o sea, lo que se ha movido ahí para el CERN, las pirámides pues se quedan pequeñas, y las plataformas de Baalbek, nada, son una miniatura. ¿Y tú has visto algo? Yo no he visto nada, ¿no? Y claro, esto trae unos líos de miedo mover todo eso. Sin embargo, no hay ninguna foto, nada, no hay ninguna prueba. Entonces, hay gente que empieza a plantearse si realmente existe. Incluso el otro día recibí un mail que me hizo mucha gracia en casa, que decía, es que no ha habido que hacer nada, pues esta instalación lleva allí miles de años. Lo único que han hecho es ponerla en marcha. ¿Qué dices? Sí, esto no es broma. Esto me recuerda al hallazgo de los montes Bucegui. Ah, sí. Pues aquí lo mismo. Oye, cuando leí esto, digo, claro, son cosas que te quedas... Pero claro, vas pensando y, bueno, es verosímil. Es verosímil, Es sí. verosímil, ya lo digo, es de verdad. Pero es verosímil, digo, ¿por qué no? Ya, pues ahí nunca se ha hecho nada porque ya estaba hecho, sencillamente. Ellos lo han descubierto y está puesto entre Suiza y Francia, porque hoy son Suiza y Francia, pero hace a lo mejor 20.000 años ahí no había ni Suiza ni Francia, por supuesto, ¿no? Con lo cual no había que pedirse a nadie. Con lo cual una instalación prehistórica, vamos, que la han puesto en marcha simplemente. Me recuerda también... Mentira, sí, no, esto, mira, esto es la tercera vía, ¿eh? A ver, como que es un lugar tan opaco, pues permite conjeturas de todo tipo, incluso algunas pues realmente sorprendentes, ¿no? Yo en esto no me cierro a nada, ¿no? No me cierro a nada, ¿no? Pero que imagínate. Y por ejemplo, Felipe, ahora que hablamos de tecnología que ya estaba, vamos a dejarlo así, sí. En una región de África, sí. Creo que, me parece que es, ahora no recuerdo cuál era, se encontró lo que podía ser un reactor nuclear. Sí, natural, pero tiene millones de años además, ¿eh? Exacto. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, no sé, se ve que se han dado una serie de circunstancias, lo que decíamos del espacio-tiempo, ¿no? De repente se han unido varias circunstancias que han permitido eso de forma natural, aparentemente, ¿eh? Porque es enorme, además, es una cosa monstruosa. Y sí, ha funcionado, sí. Bueno, esa energía no sé si la utilizó alguien o no, pero ha estado ahí de forma natural, como mínimo. ¿En Gabón? ¿Era en Gabón? Ahora sí, no recuerdo bien. Sí. Creo que era Gabón. Y una cosa tremenda, he visto fotografías de lo que es, y es como una montaña inmensa, y bajo tierra tiene agua, tiene una serie de elementos que conforman una central atómica. Como en el subsuelo de Bagdad, en Irak, que también allí ya en la década de los años 20 se dice que en una excavación rudimentaria se encontró, pues bien parece ser lo que podía ser unos aros que me recuerdan a la película Stargate, un aro que bien podía ser una puerta estelar. Bueno, ¿por qué no? Tecnología
A lo mejor esa película está basada en algo, ¿no? Nada sucede porque sí. No, yo creo que las casualidades no. Son raras, las casualidades son raras. Quizás ese reactor nuclear es una casualidad de la naturaleza, podría ser, ¿no? Las casualidades también se dan, no nos engañemos, pero claro, es curioso, ¿no? Es curioso. ¿Cuántas cosas hay en el mundo? Bueno. La historia bien explicada, amena, bien investigada, qué apasionante es, porque en definitiva nos explica de dónde venimos, qué somos y lo más importante ya, ¿no? Hacia dónde vamos. Y esto es importante incluso para la supervivencia de la especie, que tanto preocupa, y por eso hay tanta prisa para empezar a colonizar Marte. Aquí algo sucede. Sí, hay algo curioso. Hay una prisa, ¿eh? Es como que dices, oye, que quedan pocos productos en el supermercado, no sabemos por qué, y la gente se lanza a comprarlos. Sí. No, yo me hace que vayan a Marte cuando ni siquiera han ido a la Luna, ¿no? Entonces, que se planteen ir a Marte me parece como muy, no sé, como demasiado ambicioso, ¿no? Como mínimo a día de hoy. Un viaje a Marte son casi un año de viaje, ¿eh? Y es difícil, ¿eh? El cuerpo humano no está preparado para el espacio, ¿eh? Claro, con la tecnología No actual. A no Sí, ser claro, que haya claro, otra tecnología. Claro, puede haber una tecnología paralela de la cual lo desconocemos todos, pero que sirve a unos intereses determinados, claro, eso por supuesto. Eso es factible, es verosímil también. Hubo un personaje, y ya para acabar muy rápidamente, Dime. que dijo que en Marte hay una colonia con 200.000 seres, que hay unidades de policía militar vigilando, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto quizás ya es otro capítulo, ¿verdad? No me atrevo a decir algo así, no lo sé, sinceramente. A ver, Marte está abierto a cualquier historia. Yo creo que lo que nos explican de Marte oficialmente no tiene nada que ver con lo que luego es aquello, ¿no? Y yo creo que en esto JL ha hecho un gran trabajo de investigación de Marte, donde hemos podido ver ríos, hemos podido ver plantas, hemos podido ver una serie de cosas que esto no te lo explica la NASA, por supuesto, ¿no? Y luego la NASA te enseña las fotos que te quiere enseñar. E incluso pone zonas como borradas, ¿no? O sea, que aquí hay algo que no nos enseñan, ¿no? Y las pirámides de Sidonia. Bueno, sí, toda esta historia. Sí, Y después hay algo que está allí, o sea que esto no se puede esconder. Un rayo cósmico de corte natural o artificial fulminó la atmósfera de Marte y está allí en la superficie. No sabía esto, no. Ya te enseñé las fotografías. No lo sabía, no. Sí, me gustaría mucho verlas. Se hicieron unas pruebas científicas a pequeña escala y aquello no era algo natural en el sentido de grietas en la superficie de la Tierra derivado de una actividad volcánica. No. Sí. Aquello vino del espacio y se fulminó la atmósfera y quedó su impronta en la superficie. Caray. No lo sabía, sinceramente, no, ni idea. Felipe Botalla, vale. Investigador, escritor, gran profesor, como siempre, un placer tenerte con nosotros aquí en Sapiens. El placer ha sido mío y muchísimas gracias, de verdad. Y un saludo a todos. Y amigos y amigas de lo aquí dicho y tratado, como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones. Buenos días.